Pero en los últimos tiempos la gente va a apartar de la verdad el oído y miren a lo que va a pasar. Por eso Pablo le dijo a Timoteo, predica la palabra, predícala a tiempo y fuera de tiempo. Así como lo iba a hacer Samuel antes que apareciera David. Así como lo iba a hacer Juan el Bautista antes que apareciera el Mesías. A la iglesia se le manda, predica, predica. Nosotros vamos a preparar los caminos del Señor, pero predicando la palabra. Y dice, porque vendrá tiempos, y esos son los últimos tiempos, cuando no sufrirán la sana doctrina. O sea que la sana doctrina se sufre, hermano. Estamos entonces en 1 Samuel capítulo 2, donde continuamos la serie Todo apunta al Mesías. Hemos entrado a un tramo del libro donde estamos viendo las circunstancias en el pueblo de Dios previas a la venida de Cristo. Como decimos, la Biblia es un libro de cuadros. Cuadros, esas historias en realidad son historias que se van a repetir en el futuro, con diferentes personajes, pero los principios bíblicos se van a repetir. Entonces, esta historia se va a repetir en el futuro porque pronto va a aparecer aquí el Mesías representado, el tipo del Mesías David, a quien según un pasaje de Ezequiel vimos que la Biblia le llama David, en otras ocasiones le llama el hijo de David, en el Nuevo Testamento era Jesús, Cristo, que quiere decir es lo mismo que Mesías, solo que en griego, y que en el Nuevo Testamento se le llama el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad. En otras palabras, es Dios hecho hombre. Tanto en el Antiguo, cuando Él se materializaba Dios como en forma humana, vino en el Nuevo Testamento Jesucristo. Él es el Mesías. Entonces David lo representa. Ese tiempo previo, ahorita en el pasaje que estamos viendo, 1 Samuel 2, no ha nacido todavía David. Quizás faltarán unos 40, 50 años para que nazca, o 30, algo así. Pero nace alguien bien importante, que es Samuel, el profeta Samuel. Y él simboliza también algo. Y lo que está sucediendo aquí, en los problemas del sacerdote con sus hijos, y que la Biblia nos muestra que ellos también, con lo que hacían, habían influido en todo el pueblo, y entonces todo el pueblo andaba igual. Sacerdotes como el pueblo en general, con una crisis familiar. Estaban en crisis familiares. Disfuncionalidad en la familia, y disfuncional nos referimos, aunque no es una palabra bíblica, pero es una serie de fenómenos que se están dando en la familia que se aglutinan ahí dentro del término disfuncional. En otras palabras, la familia no está funcionando como debería funcionar, como es el plan de Dios que funcione. Y explicamos un poco de esto el domingo pasado. Así que en el mundo hay señales de que Cristo va a venir. Aquello que todos sabemos, la guerra, rumores de guerra, la maldad va a multiplicarse, el amor de muchos se enfriará y todo eso en el mundo. Pero en el pueblo de Dios van a haber ciertas características. Y yo le hablé de dos, que estamos tocando solo una ahorita. Es esa disfuncionalidad familiar del tipo de familia religiosa. O sea, los religiosos, el pueblo de Dios, que en aquel tiempo era el pueblo de Israel, y en este tiempo es la iglesia. El pueblo de Dios va a tener familias, muchas, no todos, muchas familias, que en realidad el cristianismo no ha penetrado suficientemente dentro de esa familia, aunque van a la iglesia, aunque pues dicen son cristianos, pero donde es más difícil cambiar es en la familia, ¿verdad, hermano? Ahí nos conocen, y la familia es tan vital para nosotros porque ahí somos formados en el mayor porcentaje de lo que somos como personas. No es la iglesia. Algunos dicen, yo mandé a mis hijos a la iglesia, ahí siguen descarriados y todo, pensando que sus hijos van a cambiar porque vienen a la iglesia. Ellos son formados en un 90 y no sé cuánto % en la familia. Así que a eso se le tiene que poner atención, y a eso va el ataque satánico. Así que la característica antes de que Cristo venga es familias religiosas disfuncionales. Y lo segundo va a ser que escasea la palabra de Dios, pero eso va a ser del capítulo 3. Yo ya se lo voy adelantando. Así que esto dentro del pueblo de Dios, aquí no estamos hablando del mundo. En el mundo pues ya sabemos cómo andan las cosas, eso no es ninguna sorpresa. Cuando la Biblia nos habla de esto, nos habla del pueblo de Dios, del pueblo del libro.
Ahora, pero ¿por qué hablar de fracasos y de fallas? Tal vez sería mejor un mensaje motivacional, que tienes la victoria y puedes hacer estos 3 pasos y vas a ser maravilloso y la mejor versión de ti y el campeón que hay en ti, toda la cuestión. Pero venimos hablando de fallas y fracasos. ¿Por qué? ¿Por qué tanto? Pues, algunos dirían un mensaje negativo. ¿Saben por qué? Dios lo hace mucho y yo no puedo separarme de lo que Dios dice. Sería ocultar. Porque Dios va a la raíz de las cosas, no a los efectos. Esto es como que llegas con un dolor al hospital y entonces, doctor, traigo este dolor. ¿A dónde? Aquí. Ah, bueno, mire, le vamos a poner su inyección potente, ya va a ver cómo se le va a quitar. ¿Y efecto? En efecto, se la ponen, adiós dolor, por un rato, por unas horas, por unos 3 días, pero es que la causa no se ha tocado. Le tienen que mandar a hacer exámenes para detallar qué es lo que usted tiene con nombre y apellido. Porque si lo averiguan, ahí va el tratamiento adecuado. Y a veces en la ciencia no hay tratamiento adecuado, solo ni modo, ¿verdad? En la ciencia humana. Pero Dios es también un médico y va al fondo de las cosas. No quiere Él solo calmar emociones, tratar emociones. Dios quiere ver las causas de esas emociones. El propósito de Dios cuando nos confronta no es destrozarnos, destruirnos, es restaurarnos. Porque Él es amor. Lo que pasa es que muchas veces no entendemos su amor. Aquí, como decimos, vamos a ver surgir al Mesías. Dios va a tratar nuestra vida a través de Jesucristo. Toda la Biblia habla de Jesucristo, Antiguo y Nuevo. Aun cuando no veamos en el Antiguo Testamento el nombre Jesús, ahí está Él. Y es un reto para nosotros, un desafío, buscarlo y lo vamos a encontrar. Quiero mostrarles este cuadro acá. Digamos que esta es la época en la que estamos aquí en 1 Samuel 2. David próximo a nacer y Dios va a preparar la venida del Mesías. El preparador en este caso va a ser Samuel, que no va a dejar caer a tierra ninguna de sus palabras y se espera el surgimiento del Mesías. ¿Qué es David? Bueno, es un tipo el Mesías, no es en realidad el Mesías, es el papá, el precursor, pero él tenía defectos. Esto está representando el Mesías en su primera venida. Igual, ¿quién va a preparar la primera venida? Tiene que haber alguien que prepare los caminos de Dios. Y la profecía dice que enviaré mi mensajero delante de mí, quien va a preparar mis caminos. Esto es Juan el Bautista. Se le dijo Elías en su momento, pero Jesús dijo, este es el Elías que había de venir. Ahora, viene la segunda venida. Igual, escasea la palabra de Dios, las familias del pueblo de Dios están disfuncionales, la palabra no penetra en toda la familia o suficientemente, hay estancamiento espiritual, apatía, indiferencia, falta de compromiso y muchas otras cosas más, aunque vamos a la iglesia, pues decimos como cristianos, el preparador en este caso va a ser el remanente, el grupo de la iglesia que quiere hacer la voluntad de Dios por medio de su palabra. Y en la gran tribulación, previo, está Elías, literalmente el Elías que se anunció. Viendo esto, hermanos, esta es otra muestra de por qué casa el cuadro que les estoy describiendo, de que previo a la venida del Mesías hay una gran disfuncionalidad familiar seria, de tal manera que el último versículo del Antiguo Testamento, o sea, previo a la aparición del Mesías, se despide el Antiguo Testamento con esto, mira. He aquí, yo os envío el profeta Elías antes, previo a que venga el día de Jehová grande y terrible. Eso que se describe es la venida de Cristo, en su segunda venida. Pero también sabemos que Cristo viene, pero hay su primera, que viene como el Mesías sufriente, y en la segunda, el Mesías reinante. Esta profecía se va a cumplir en parte con la primera venida, pero su cumplimiento total es en la segunda. Pero previo a eso dice, les envía el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Fíjense bien esto. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Si ellos se está despidiendo el Antiguo Testamento, está anunciando la aparición del Mesías. Y yo pensé que cuando aquí dice, enviaré al profeta Elías, iba a decir algo así, y él hará que haya un gran avivamiento
y que el evangelio se va a expandir por todas las naciones y van a haber milagros y todo. Creí que eso iba a decir y no, se enfoca en la familia y dice: haré volver el corazón de los padres hacia los hijos y el de los hijos hacia los padres. O sea, nos está dando a entender que eso es un gran problema previo a la venida del Mesías. Y está hablando no del mundo inconverso, de los mayas, de los incas, de los chinos, no, está hablando de Israel. Eso va a estar sucediendo. Ahora, les aclaro siempre, hay un remanente, hay buenas familias, hay cristianos, pero otros sí están, y líderes, etcétera, sector de la iglesia que apatía en los hijos, apatía espiritual. ¿Cómo es esto de que haré volver el corazón de los padres? Lo que está dando a entender es como que hay conflicto entre padres e hijos acá. Haré volver el corazón, o sea, como que se van a volver a amar. Los papás van a volver a amar a sus hijos y los hijos van a volver a amar a los papás. Se ha perdido. ¿Qué pasó? ¿Qué es lo que sucede? Si se supone que los papás siempre aman a los hijos, al menos, ¿verdad? Y los hijos a sus papás. Pero da a entender que no. Papás, imagínense que el hecho de no disciplinar a los hijos es aborrecerlos. Eso es lo que dice la Escritura. Entonces, cuando los papás no disciplinan a sus hijos, no los corrigen, dicen que los aborrecen. La Biblia dice que los aborrece. Aquella comodidad, aquello de consentir, de sobreproteger, de no enfrentar al hijo, de no verlo, no querer verlo correcto y enfrentarlo. Eso es una gran falta de amor, hermano. No cuidan su salud espiritual, mental. Ahí lo dejan. Y les dan su celular, que pase entretenido, porque ellos no les quieren dedicar tiempo. Que se entretengan ahí y ni saben lo que están viendo, hermano. Haré volver el corazón de los padres hacia los hijos. Yo tengo que abrazar, yo tengo que salvar a este hijo, yo tengo que estar con él, yo tengo que ver cómo hago con él o con ella. Y el corazón de los hijos hacia los padres. Hermanos, los hijos que son muy consentidos, llega un momento en que puede ser que empiecen a cuestionar a sus papás, ya en adolescencia, grandecita, y tengan un montón de cosas y les tiran bonito. ¿Y cuántas familias se ven donde ya cuando los papás llegan a viejos, tampoco los quieren cuidar, hermano? Y a veces le asignan a una hermana que es la que los termina cuidando. Y los demás se escapan y no puedo, no, es que estoy ocupado, no tengo dinero. ¡Wow, hermano! ¿Usted cree que sucede eso? Eso es lo más común que yo veo en nuestro país. Y me imagino que en todo el mundo, ¿eh? Y en cristianos, hermano. Entonces, así como Dios concibe el amor de papás a hijos y de hijos de papá, no está sucediendo. Son religiosos, pero no es como Dios dice. Por eso el profeta va con su predicación, va a estremecer las falsas creencias que hay en el pueblo de Israel y traduciéndolo en la segunda venida en la iglesia. Pero vamos hacia la victoria, ¿verdad? Veamos la victoria. Sí, Dios nos va a señalar faltas, pero también es porque Él nos quiere dar victorias. La historia de esta familia religiosa, de sacerdotes, va a ser algo común antes de la venida del Mesías. Vamos a ver 4 causas de la disfuncionalidad, pero hoy solo vamos a ver 2. Bien, veamos. ¿Por qué esta situación de las familias en Israel? ¿Por qué este estado? Aquí hay un versículo clave, que es con lo que termina el libro anterior. Bueno, el libro anterior es Ruth, pero es una historia ahí paralela, pero en sí la historia termina con Jueces, donde en 2 ocasiones claves en el libro se nos dice esto. Es el comentario espiritual a esas historias. Nos dice: en estos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Cierto, no había rey, era la época de los jueces, lo que habían eran jueces. La monarquía empieza después, aquí en Samuel. Pero es que Dios se está refiriendo a otra cosa, que no solo que no había un rey físico, es que no había rey. Dios no era el rey, no lo veían como su rey. Y cuando no vemos a Dios como nuestro rey, entonces, hermanos, hacemos lo que bien nos parezca, lo que deseamos. Nos elaboramos argumentos para hacer nuestra propia voluntad porque no tenemos rey. Y con esto les digo que muchos cristianos que se supone que Cristo es su rey, en realidad no lo ven como su rey, lo ven como su salvador. Y hay 2 cosas importantes acá, porque si lo ves como salvador, claro, le agradeces que te haya salvado, que no te vayas al infierno, lo buscas cuando tienes problemas. Oren por mí, oren por mi novia que está enferma, oren por este problema,
y entonces cuando hay problema viene a la iglesia a buscarlo, o puede ser que venga de vez en cuando, pero es para buscar a Dios, a ver en qué le puede ayudar Dios, porque claro, Dios existe y es grande y yo he aceptado a Cristo como su Salvador. Pero miren, mis hermanos, Él más que Salvador es el Rey. Ya no estamos familiarizados con esto porque nunca hemos vivido en un país que tenga rey, pero en esos países antiguos donde hay rey se entiende el concepto de rey. Un rey, hermanos, ante un rey uno llega a obedecer, uno es el súbdito. Ahí no está aquello de que yo voy a hacer mi voluntad, sino decirle, rey, mi rey, ¿qué quieres tú? Obedezco a mi rey. En el versículo 12, vamos a leer, dice, los hijos de Eli, sacerdotes, eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. A pesar que tenían las escrituras, hijos de sacerdotes, trabajaban en el templo, en las cosas de Dios, no tenían conocimiento de Jehová. ¿Saben por qué? Conocer a Dios, así, de verdad, conocer a Dios, es conocerlo como rey. De otra manera no conoces a Dios, aunque lo digas. Lo que dice en primera de Juan, si alguien dice yo conozco a Dios y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso. No lo conoces, hermano. Tienes conceptos, información, pero no lo conoces. Nos ha impactado la figura de nuestro rey como para decir, Señor, aquí estoy delante de ti. ¿Qué quiere mi Señor que yo haga? Hermanos, miren, Dios siente, Dios piensa, Dios analiza. Si nosotros lo hacemos es porque Él nos ha hecho a imagen de Él. Por ejemplo, uno de ser humano puede percibir la actitud de otras personas. Si tú tienes esposa, si tú tienes esposo, tu cónyuge puede percibir si le quieres o no le quieres. Tú puedes percibir si tus hijos te quieren o no. ¿En cómo? La forma como te trata, simplemente. Entonces Dios nos ve y Él determina de la forma como lo tratamos a Él si es cierto o no, que lo tenemos como rey y lo conocemos. Vamos a ir a este libro de Malaquías, donde vamos a ver esto, y precisamente Malaquías es previo a la venida de Cristo. O sea, aquí nos está insinuando la actitud que tenía el pueblo de Israel, que no lo tenían como rey, era como una estatua ahí. Y sí tenían vida religiosa, iban al templo, guardaban las fiestas judías, decían que eran judíos, que eran adoradores de Dios y toda la cuestión. Pero ya en el trato íntimo con Dios, no, hermano. Veamos un ejemplito aquí. Malaquías capítulo 1, versículo 6 nos dice, el hijo honra al padre, si no lo honra no lo quiere. El hijo honra al padre y el siervo a su señor. Sí, pues, soy yo padre, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes. Usted es padre, hermano. No sé si esto va a hacer chocar con los conceptos de que le tenga temor su hijo y amor también. Ahora, temor es en amor, pero desea respetar. No deje que le pierdan el respeto. Pero no tiene autoridad. Si soy padre, ¿dónde está mi temor? Temor en el sentido del castigo, el llegar a pecar, el llegar a deshonrar al padre, a la madre. Entonces dice, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, sacerdotes que menospreciáis mi nombre. ¿Saben quiénes son los sacerdotes? Nosotros. Los sacerdotes del Antiguo Testamento simbolizan los creyentes del Nuevo Testamento, hermanos. Nos dice que somos reyes y sacerdotes para nuestro Dios. Vamos a ver otro versículo más por ahí. Menospreciáis mi nombre y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre, Señor? ¿Creen que Dios está ciego? O que no oyen, creen que es una estatua muda. Dios percibe, Dios ve, Dios compara. Mire el versículo 7. En que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo. Y dijiste, ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable. Tenían que poner los panes de la proposición todos los días, calientitos, ricos, ahí en el santuario. ¿Y qué es lo que ponían? ¿Qué es lo que terminaban poniendo, hermano? Panes viejos, duros, enmohecidos, y Dios lo veía. No, porque ellos podrían pensar, bueno, Dios no ve, de todos modos, ¿verdad? Y de todos modos, pues estamos cumpliendo, pero están cumpliendo así como a la fuerza. Han perdido el sentido de la relación con Dios. Pues estaban dándole lo último, lo que no se iban a comer ellos. Los calentitos son para nosotros, pero los otros de cenar. Eso nos lleva a pensar, ¿y en nuestro tiempo cómo hacemos, hermano? Y le damos tiempo a un montón de cosas. Pero cuando es de Dios, no, fíjate que no puedo, que no hay que... O no es así, hermano, no se puede aplicar a eso. Es perfectamente aplicable a eso. Y Dios lo ve. Imagínate que tu esposa empieza a hacer cosas donde percibes el menosprecio de ella.
Y ya Dios cree que va a poner a llorar. Tanto que ha recibido él de su pueblo cosas de ese tipo, hermano. Yo admiro a Dios. ¿Cómo él se mantiene? A pesar de ser tan menospreciado y despreciado, hermanos. Dios, el rey. Yo creo que si uno de nosotros fuera ese rey, que lo menosprecia, ya los hubiera matado a todos, ¿o no? Los hubiera zarandeado. ¿Por qué no me honran? Y Dios callado, hermano. Día tras día, año tras año. Pero tiene que hablarnos, y nos habla a través de su palabra. Por eso muchos huyen de su palabra. No la pueden aguantar, hermano. Porque esto es así. Dice, ¿dónde está mi honra? Dice, ¿en qué te hemos deshonrado? ¿En que pensáis que que la mesa de Jehová es despreciable? Y sigue, versículo 8. Y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Preséntalo pues a tu príncipe humano. Estás hablando con el rey del universo, el creador, a tu príncipe humano. A ver si te atreves a presentarle, a regalarle un cordero giotoso, o sea, lo último. ¿Acaso se agradará de ti o le serás acepto a tu príncipe? Dice Jehová de los ejércitos, si le das eso al jefe sí, ¿verdad? Lo mejor, una loción buena, el jefe llama hasta horas extras, al jefe sí, y al rey, y Dios lo ve. Ahora cuando uno piensa eso y se revisa, dice, ¿habré hecho yo las cosas así? ¿Le habré servido al Señor de esa manera? Y si hallamos que no, bueno, es tiempo de corregir, ¿verdad? Y tomar el concepto, Jesús es tu rey. ¿Sabes a lo que te metiste cuando le pediste que te salvara y te perdonara? Porque si mejor no, mejor al infierno, ¿verdad? Porque, es que yo no quiero estar tan comprometido, yo solo quiero perdón de pecados y salvación. Es que viene el paquete entero, hermano. Te asustaste del infierno, ya acepto a Cristo, pero entendiste el punto. No era solo eso, era que quedas bajo su reino, eres súbdito del rey, y tu honra y tu gozo va a ser servir al rey, porque eso se convierte, agradar a mi rey, que cuando llegues allá, tu rey te diga, bien hecho, buen siervo, fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Ese debe de ser la relación con el rey. Entonces no es lo que yo quiero, sino lo que él quiere. En los últimos tiempos la gente va a apartar de la verdad el oído y miren a lo que va a pasar. Por eso Pablo le dijo a Timoteo, predica la palabra, predícala a tiempo y fuera de tiempo. Así como lo iba a hacer Samuel antes que apareciera David. Así como lo iba a hacer Juan el Bautista antes que apareciera el Mesías. A la iglesia se le manda, predica. Nosotros vamos a preparar los caminos del Señor, pero predicando la palabra. Y dice, porque vendrá tiempos, y esos son los últimos tiempos, cuando no sufrirán la sana doctrina. O sea que la sana doctrina se sufre, hermano. O sea que si me hablan de motivación, eso no me hace sufrir. Tú eres un rey, tú eres un campeón, saca tu mejor versión. Pues son frases que se dicen. Eso no me hace sufrir, eso es bonito. Se lo dice a un judío, para él no hay problema. Se lo dice a un musulmán, tampoco hay problema. Se lo dice a un ateo, nada. Hasta usted podría predicar motivacionalmente sin necesitar la Biblia. Solo con frases positivas, que Dios te va a dar tus sueños, que mira lo que visualiza, lo que trabaja parece, y toda la cuestión. Pero la sana doctrina se sufre, hermano, porque hay momentos en que duele. Dios le dijo a Juan el de Apocalipsis, come este libro, te amargará el vientre. Se lo dijo a Ezequiel, come este rollo, cómetelo, hijo de hombre, cómete este libro. Va a ser amargo en tus entrañas, pero te va a dar dulzura en tu boca, lo sentirás dulce en tu boca. Y es que eso es lo que hace la palabra de Dios cuando la comemos. Nos tiene que enfrentar, hermano, y eso nos amarga. Pero después se hace dulce en nuestra boca. Antes de convertirme yo llegué a aborrecer la Biblia, hermano. Yo prefería las doctrinas hindúes. Yo buscaba en el yoga y la filosofía aquella y me sentía bien porque me parecía demasiado brutal la Biblia, me ponía entre la espada y la pared y eso no me gustaba. Y me agarraba yo a discutir con evangélicos contra mi hermano que se había convertido primero. Pero cuando Dios me dobló el brazo y me convirtió, ya no vi más a la Biblia como enemiga. Abracé a la Biblia y me pareció un libro tan lleno de amor, hermano. Yo le prediqué a toda mi familia. Me echaron de algunas casas. Amigos enojados
me atacaban, porque la Biblia me pareció tan llena de amor que me motivó a predicar. ¿Por qué cambió? Porque reconocí mi pecado. Me amargó al principio, pero después fue dulce. Así que si sentimos que es demasiado pesada la Biblia para nosotros, probablemente sea por algo, hermano. Algo que hay que enfrentar. No huir. O sea, no sufrirá una sana doctrina. Aquí la gente va a huir. Va a querer enseñanzas que le digan lo que quiere saber, así como desea. Y dice, se amontonarán maestros, o sea, harán colección de doctrinas, de maestros, de profetas, de predicadores, de motivadores. Amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Aquí se traduce como concupiscencia, pero en otras palabras se traduce como deseo. No necesariamente esto es sexual, perversión sexual, sino que deseos. Y apartarán de la verdad del oído y se volverán a fábulas. Dicen los antropólogos, sociólogos, que ya no estamos en la edad moderna, sino posmoderna. En la edad moderna, características, una de ellas era que la gente buscaba la verdad. La gente era una persona de causa, agarraban una causa y se metían con todo. Ahora no. La época posmoderna, la gente no busca la verdad, sino el momento, lo que se siente en el momento. Ahora ya no hay causas absolutas. Ahora la gente varía de una cosa a otra. Igual lo que está describiendo aquí. Apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. ¿Por qué? Porque lo que buscan es su propio deseo. No había rey en Israel y cada uno hacía lo que bien le parecía, lo que deseaba. ¿Cómo estamos ahora, hermano? Estamos así a las órdenes del rey. ¿Qué dice mi señor el rey? O estamos, no me vayan a decir a mí de eso. Uy, mejor huyo, ¿verdad? No me quiero comprometer con nada. Estamos así, con el rey. Hermano, es que en el fondo, bueno, Dios no se nos va a aparecer aquí, pero al oírle a la obra de Dios, al oírle a la palabra de Dios, ¿a quién estamos huyendo? Al rey. Cuando Dios le reclama a los israelitas en Malaquías, Dios no se les estaba apareciendo. Todo lo que él había dejado ordenado en su palabra, eso ellos lo menospreciaban. Entonces, era a él a quien estaba menospreciando. Y una segunda cosa y última, no les importaban los significados de la escritura, lo que significan muchos pasajes. Les valían, hermano. Y se supone que eran el pueblo del libro, y se lo voy a decir de esta manera. Vamos al texto base en el que estamos, en el versículo 13. Tal vez al leer no lo van a entender, pero yo se lo voy a explicar. Versículo 13 dice, y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo, que cuando alguno ofrecía sacrificios, venía el criado del sacerdote mientras se cocía la carne, trayendo en su mano un garfio de 3 dientes, y lo metía en el perol, en la olla, en el caldero o en la marmita, y todo lo que sacaba el garfio, el sacerdote lo tomaba para sí. De esta manera hacían con todo israelita que venía a Silo. Asimismo, antes de quemar la grosura, venía el criado del sacerdote y decía al que sacrificaba, da carne que asar para el sacerdote, porque no tomará de ti carne cocida, sino cruda. Y si el hombre le respondía, quemen la grosura primero y después toma tanto como quieras, él respondía, no, sino dámela ahora mismo. De otra manera yo la tomaré por la fuerza. Era pues muy grande delante de Jehová el pecado de quienes, de los jóvenes, porque los papás habían sido tan apáticos que los jóvenes tomaron el mismo patrón. Entonces dice, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. El desprecio y el menosprecio. Ahora, ¿qué está pasando acá? El significado de esto es lo siguiente. En los sacrificios de cordero, de machos cabrillos, de becerros, habían diferentes tipos, 6 tipos. Había uno de ellos que se llamaba el sacrificio de paz. Pero no solo en este, sino que también en otros. De la carne que se estaba quemando, Dios le había dado al sacerdote, a los sacerdotes, que tomaran parte de esa carne y que se la comieran. Entonces, lo asignado a ellos era el pecho y la espaldilla derecha del animal. Ahora, lo que está pasando acá, dice que llegaban, lo primero que hacían con un animal lo degollaban y la sangre la derramaban al pie del altar del holocausto, que estaba fuera del santuario. Ahí es donde hacían los sacrificios. Claro, eso significa la sangre de Cristo que tuvo que ser sacrificado fuera del verdadero santuario, sacrificado en la tierra, y él entra en el santuario que está en el cielo con su sangre. Entonces, después de derramar la sangre, que simbolizaba la sangre de Jesús, que iba a ser el medio de salvación, de perdón para todos los pecadores, se quemaba el animal, se tiraba a las brasas, pero se rescataba el pecho y la espaldilla, que se la comían los sacerdotes,
Las instrucciones de Dios eran solo esas 2 piezas y que la tenían que comer en lugar santos. O sea, ahí en el templo, él y su familia lo comían ahí, no lo tenían que sacar. Pero venían estos sacerdotes y mandaban a los criados, y entonces dice que llegaban con un gran garfio de 3 dientes y empezaban a engancharlo a lo que le cayera el gancho, no necesariamente la espaldilla y el pecho. Y cuando iban a quemar la grosura, mejor los israelitas sabían cuáles eran las instrucciones. Decía, dame esas piezas que vas a quemar. Y así sacones, como se dice, prepotentes. Entonces el israelita le decía, no, mejor primero quemen la grosura. Cabal, eso es lo que decía la instrucción de la Torá. Quemen primero la grosura y después agarren, pero no cuanto querían, sino que lo que se les había asignado. Pero entonces decían, no, dame carne aquí y cruda. Si no me la das, yo la voy a agarrar por la fuerza. Entonces, mejor, pues háganlo. Hermano, ¿qué significaba el hecho de que los sacerdotes comieran estas partes? Dice Hebreos 13, ¿verdad? No dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. Viandas en realidad es comida, pero carne. A una palabra en francés, así se viande, es la carne. Entonces está haciendo una comparación con los sacrificios de los sacerdotes en el templo. Las doctrinas diversas y extrañas son contrarias con estas viandas que sí podemos comer nosotros los sacerdotes. Ellos nos representan a nosotros. Que es, dice acá, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas. Las doctrinas de los hombres son lo que el hombre puede lograr, obras, que el conocimiento de la cábala te va a perfeccionar y tal, todas esas cuestiones. Entonces, el hecho de que los sacerdotes comieran ese trozo de carne simboliza la gracia de Dios para con ellos, la gracia de Dios para con nosotros, porque el animal en sí que está siendo sacrificado es de Jehová, es para Él, es para quitar la ira de la ley, pero nosotros somos beneficiados porque comemos de Él, participamos de Él, de algo tan sagrado. El sacrificio de Cristo es algo tan sagrado, pero viene Dios que eso lo utiliza para darnos vida. Cuando ellos hacen todo este desorden, nos va a mostrar que se refiere a esa acción de los sacerdotes. Versículo 10, ¿verdad? Tenemos un altar del cual no tienen derecho a comer los que sirven al tabernáculo, o sea, los levitas, solo los sacerdotes. Entonces nosotros somos los sacerdotes, porque todos los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario, o el sumo sacerdote son quemados fuera del campamento. Se está refiriendo entonces a ese hecho. ¿Qué significa lo que están haciendo los hijos de Eli? No han entendido el significado de eso y de la gracia. Y la gracia de Dios la utilizan mal, como libertinaje. Es como que nosotros vamos a agarrar la carne que queramos. O sea, la carne humana, el pecado nuestro es oportunista. Y se agarra de cualquier oportunidad para hacer su propia voluntad. La gracia bien entendida, que era el sacerdote comiendo de ese sacrificio, nos lleva a una actitud donde nosotros le agradecemos a Dios por habernos perdonado, que eso nos hace tenerle tal reverencia a Dios, que le servimos, que le obedecemos. Señor, estoy sumamente agradecido por haberme perdonado. ¿Quién soy yo para que me hayas perdonado? Yo no quiero estar bajo tu ira, yo quiero disfrutar de tu amor, agradarte, ver tu sonrisa, Señor. Es lo que dice, al que más se le perdona, más ama, porque ha entendido bien la gracia de Dios, que se supone que debemos entenderla. Pero en esta generación, hermanos, la gracia fue tomada y está siendo tomada como oportunidad para la carne. Y dice alguien, no, sí, como la gracia de Dios, yo no es necesario congregarse, yo no voy pues porque la gracia de Dios. Y Dios dice en su lineamiento, no dejando de congregarnos, ¿verdad? Pero nosotros decimos que estamos bajo la gracia de Dios. Estamos haciendo chiste, estamos burlándonos. Hey, hermano, no es así. Es tu carne que te está dominando, tu comodidad. Dice, no, pues la gracia de Dios, no tengo que dar nada, ni tiempo, ni nada. Es la gracia, no es por obras. Se lo digo porque lo he oído, hermano, lo he oído. Yo se lo doy porque lo amo, porque lo reverencio a Él. Y mi deseo es agradarle. ¿Por qué? Porque ha tenido una gran gracia conmigo y misericordia de hacerme participar de su salvación. Y me ha buscado.
¿Quién soy yo para que me haya buscado como su súbdito? Si con solo arrodillarme, y dice Juan el Bautista, no soy ni digno de desatar encorvado la correa de su calzado, no es ni siquiera digno de servirle. O sea, no tenemos idea de lo que Él es, hermano. Rey de reyes, Señor de señores. No podemos ni negarle nada de lo que Él diga. Pero estos hijos de Eli, dice, eran hombres impíos, sin conocimiento. Lo tomaban sin entenderlo. Hay una relación, 1 Corintios 11, cuando habla de los cristianos que han tomado la Santa Cena sin discernir el cuerpo del Señor. No saben lo que están haciendo. Por lo tanto, hay muchos debilitados y muchos duermen, o sea, se han hasta muerto por la disciplina que Dios está llevando a cabo en esa iglesia. Entonces, hermanos, procuremos entender la palabra y los significados y no vayamos automáticamente porque así es la cosa, así lo aprendí y no ni lo he entendido, porque voy a terminar haciendo mi propia voluntad con esas cosas y voy a terminar mal utilizando la gracia de Dios para mi libertinaje, porque no he entendido que Él es el Rey y lo que ha hecho por mí. Si no, yo estaría eternamente agradecido sirviéndole. Y si no, es que no lo he entendido, hermano. Y esto hay que darlo a entender a los hijos y a otros. Estar seguros que sus hijos realmente no es que han adoptado su religión, pues no se van a separar de la iglesia un día, sino que han tenido a Cristo como Rey. Han tenido un encuentro de Cristo como Rey. Claro, hermanos, llegando a la adolescencia o a la juventud, ya no podemos hacer más, ya toman sus propias decisiones, pero sí mantenernos dándoles el ejemplo. Y quizás algunos dicen, bueno, ya mi vida pasó, ya se formaron ellos, no conocí estas cosas antes. No se atribule, hermano, ¿verdad? Usted tiene un corazón sincero para con el Señor, ni modo, así salieron las cosas, pero puede darles buen ejemplo. Pero mientras están pequeños y se les puede guiar, hay que hacerlo. ¿Cómo? Les dejo este texto de Deuteronomio, mire la manera, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón primero. Si están sobre su corazón, usted va a enseñar la palabra de Dios de forma natural y espontánea a sus hijos. Va a ser el ambiente de su casa. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa. Les digo, no solo a sus hijos biológicos, sino que también a sus discípulos, hijos espirituales. Hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, al acostarte, cuando te levantes. No menciona aquí un estudio bíblico cada jueves en la noche, que se puede hacer y claro, y es recomendable. Pero es que uno puede agarrarlo de forma religiosa. Vamos a ir a la iglesia, pero jamás hablamos de la palabra de Dios en nuestro ambiente familiar. Pero ellos ni ven que usted lee la Biblia, ni que hable de Dios, nada. Los deja ver programas sin discernir, hermano. Ay, que estén entretenidos, porque usted no les quiere dar tiempo. Entonces, esto que habla aquí dice, la repetirás cuando te levantes. Al acostarte la repetirás a tus hijos. Cuando vayan por el camino, van manejando, van a un paseo. Cuando es la palabra tu vida, sale de forma natural, ellos van a captar que eso es cierto, que eso es vida, que no es solo para los domingos o para días especiales que se va al culto, pero el resto no hay nada. Quizás esto podría hacer sentir mal a algunos, y decir, porque yo no lo he hecho. En lo que se pueda rescatar, hágalo primero con Dios, muy, muy serio ante Dios. Señor, ¿cuál es mi papel en esto? Si usted ya viene de una familia ya hecha, hermano, y disfuncional, sea usted un ejemplo. Ya no puede cambiar a los demás, probablemente a mis hermanos no los puedo cambiar, ni a mi papá, si ya tienen su forma de pensar, sí, lo entendemos, pero lo que usted esté puede cambiar. Así que vamos a orar en este momento y